Me ha tocado hacer un trabajo y hablar en esta oportunidad sobre la etapa del procedimiento intermedio. Y precisamente esta etapa ha tenido importantes modificaciones, toda vez que a partir de la experiencia que se ha acumulado en casi 4 años de trabajo con el Código Procesal actual, que fuera aprobado por la Ley 2287, se advirtió la necesidad de unificar el trabajo del juez de control en cuanto al procedimiento intermedio que este código, me refiero al aprobado por la Ley 2287, prevé, con la actividad desarrollada por el presidente de audiencia. De esta manera se tiende a lograr mayor agilidad y celeridad en el proceso de elevación de la causa a juicio, si esto correspondiera, y prepararlo para la realización del debate. Punto importante es que se dispone que en esta etapa será la última oportunidad que tendrán las partes de hacer presentaciones, concretamente de salidas alternativas de conflicto o de acuerdo de juicio abreviado, y de esta manera se evita el dispendio jurisdiccional que implica llevar adelante todos los trámites procesales para la efectiva realización de un debate, los cuales quedan truncados a partir de esa presentación o de esas presentaciones de, básicamente, como dijera, acuerdos de juicio abreviado, salidas alternativas de conflicto, y de esta manera alteran la agenda judicial, como por ejemplo ocurre en la actualidad, donde existe la posibilidad de las partes de presentar un acuerdo de juicio abreviado 3 días antes de la celebración del debate, lo que implica necesariamente la suspensión del mismo. Y por el otro lado, la normativa establece que un debate debe fijarse con no menos de 10 días de anticipación, lo cual implica perder esa fecha para la fijación de un debate y obviamente el retraso en lo que es la agenda judicial. Al igual de lo que ocurre en el actual código, en la reforma se prevé que el fiscal, cuando considere que tiene concluida la investigación fiscal preparatoria y hay elementos para llevar la causa a juicio, así se lo hará saber al juez de control a través de un escrito acusatorio, la acusación fiscal. La novedad en la reforma es que esta misma facultad tendrá el querellante particular en el caso de conversión de la acción, que es un instituto que se ha incorporado a través de la reforma. Este escrito acusatorio no solamente deberá, como en la actualidad, contener la descripción del hecho, la calificación jurídica y los fundamentos de la acusación, sino que además la reforma prevé que deberá presentarse el listado de pruebas que llevarán las partes a juicio para probar su teoría del caso. Me refiero tanto al acusador público como el acusador privado en aquellos casos de conversión de la acción, como he manifestado. Y se ha mantenido la acusación alternativa. De esta acusación se da traslado al querellante particular y al imputado y a su defensor. El primero de ellos podrá adherir a la acusación fiscal o no acusar, o presentar una acusación autónoma, objetar la acusación del fiscal, deducir excepción y plantear oposiciones, y al igual que el fiscal, si pretende continuar con el legajo al debate, deberá también presentar su listado de testigos. De todo esto se dará traslado, establece la reforma, al imputado y a su defensor, quien también deberán proponer sus pruebas para el debate. A partir de este momento se dará una audiencia oral donde la consideramos que es el corazón del procedimiento o la etapa intermedia, toda vez que el juez de control en esta oportunidad tendrá un rol fundamental, porque deberá evaluar seriamente si a partir de los distintos planteos de las partes existe mérito suficiente para que esta causa sea remitida a juicio, o por el contrario corresponde hacer lugar a algún pedido de sobreseimiento presentado obviamente por la defensa, más allá de que su labor está acotada en el sentido de que no puede introducirse en temas que son propios del juicio oral. Ahora bien, una vez que el juez decida la viabilidad de la acusación y la pertinencia de la apertura a juicio, el juez de control deberá resolver una serie de cuestiones que se le pongan a consideración, y aquí se destaca la pertinencia o no de las pruebas ofrecidas por las partes, desechando por supuesto aquellas que
no tenga relación con el objeto procesal, más allá de que existe libertad probatoria, y por supuesto aquellas que violen garantías constitucionales. En resumen, lo que se pretende es que el juez de control no solamente vele por la garantía de los acusados y de la víctima, sino también que evite que se le entienda en juicio aquellos hechos que no tienen o no poseen mérito suficiente para eso, y evitando de esta manera una innecesaria exposición pública de la persona que ha sido sometida a proceso, toda vez que si bien no tiene esa posibilidad de introducirse a pleno, porque esto, en la valoración de la prueba, porque esto claramente es una función de juicio, puede haber cuestiones de fondo, o inclusive el material probatorio no va a tener un efecto mayor o un valor mayor del que ya se le ha dado en la investigación fiscal preparatoria, y podría en estos casos eventualmente con esa valoración determinar que la causa no tiene mérito, ello a partir de un pedido de sobreseimiento, mérito para continuar, a eso me refiero, a juicio, ello a partir de un pedido de sobreseimiento de la defensa. Ahora bien, si bien en el código actual y en el nuevo, o mejor dicho en la reforma que se ha propuesto y que se ha implementado, se tiende a la oralización y resolución en las audiencias de los planteos, la acusación fiscal necesariamente, o las acusaciones, en caso de que también hablemos de una acusación del querellante, ya sea querellante particular o cuando ha existido conversión de la acción, estas acusaciones deben ser escritas, toda vez que es precisamente un dato de importancia la descripción de los hechos, en el sentido de que si hay lugar a dudas u olvidos, esto podría vulnerar garantías constitucionales como el principio de congruencia. Eso sí, ya en la audiencia las partes van a oralizar sus pretensiones, siendo esta la última oportunidad que tienen para discutir la existencia de mérito para llevar la causa a juicio, o si corresponde sobreseer al encartado, como ya lo manifesté, pero además para defender la prueba propia o discutir generándose un debate sobre la pertinencia de las pruebas. También podrán plantear cuestiones que estimen corresponder para resolver en esta oportunidad, tales como la propuesta de salidas alternativas o las presentaciones de acuerdo de juicio abreviado. Consideramos que es el juez de control el que se encuentra mayor, o mejor dicho, mejor capacitado para hacer este tipo de evaluación, porque el juez de control desde un comienzo tiene conocimiento del legajo. Básicamente desde la formalización de la investigación fiscal preparatoria tiene conocimiento del legajo, a veces inclusive antes cuando se han pedido algún tipo de medidas previas, y fundamentalmente porque desde hace ya un tiempo y a través de lo resuelto por una acordada del Superior Tribunal de Justicia, se ha establecido que los jueces de control tienen asignación de causa. Entonces, claramente y durante un tiempo, los jueces de control tienen conocimiento de lo que va ocurriendo en el legajo, y de esta manera están en mejores condiciones para resolver estas cuestiones que ya mencioné. Ahora bien, respecto a la existencia de vicios formales, que también menciona el Código, estos vicios formales se refieren a aquellos que afectarían garantías constitucionales, como por ejemplo la imprecisión o vaguedad de descripciones o de datos importantes que impidan la efectiva defensa del encartado. Claramente, cuando es advertido el juez de control de esta situación, deberá exigirle al fiscal, en este caso, si los vicios formales se presentan en su acusación, que los subsane, tornándose inviable la acusación fiscal si no se produjera subsanación, y consecuentemente debería dictarse el sobreseimiento del encartado, a no ser de que exista otra acusación que permita continuar el proceso, como dijéramos, una acusación del querellante particular en este caso. Por otro lado, la permanencia de la acusación alternativa en el procedimiento penal, como así también la posibilidad de que el querellante particular haga su acusación, puede enfrentar al juez de control a la necesidad de ordenar, a pedido de la defensa, que se unifiquen los hechos objeto de la acusación, toda vez que de lo contrario implicaría estrategias defensivas o teorías del caso que podrían ser incompatibles entre sí, lo que obviamente afectaría también el derecho de defensa del acusado.
Otra de las incorporaciones efectuadas a través de la reforma sancionada por la Ley 3192 y que hacen a la simplificación y celeridad del proceso se refiere a la posibilidad de llegar a acuerdos parciales sobre la existencia de los hechos y de esa manera se evita discutirlo durante el debate. Como ocurría también con el Código Procesal Penal que fuera aprobado por la Ley 2287, también aquí existe la posibilidad de acuerdos sobre materia probatoria o convenciones probatorias. De esta manera habrá hechos y habrá pruebas que no serán objeto de discusión durante el debate, permitiendo que tanto el juez de audiencia como las partes se concentren en las cuestiones importantes. Ahora bien, una vez que el juez de control considera que ya hay elementos para dictar el auto de apertura, es decir, que hay elementos para llevar la causa a juicio, cuando dicte ese auto de apertura, uno de los primeros puntos, o el primer punto que se va a requiere el articulado, es la citación a juicio. Y esto es muy importante porque este acto, ya sabíamos por jurisprudencia y está en la reforma, implicará la interrupción de la prescripción de la acción penal. Por el otro lado, se sigue haciendo la descripción del hecho, su calificación legal, como así también se agregará al juez de control la tarea de determinar el carácter unipersonal o colegiado del juicio y de esa manera también deberá asignar un juez de audiencia o componer el tribunal según sea el caso. Va a enumerar las pruebas que llevará al debate. Todas estas funciones que eran del presidente de audiencia quedarán en cabeza del juez de control, todo esto en virtud de la unificación de funciones que se tiende con esta reforma. A ello también se sumará la descripción de aquellos hechos que han sido acreditados en virtud de las convenciones probatorias, como mencionaba precedentemente. Por último, más allá de tender a la oralidad, para acentuar la simplificación y celeridad de esta etapa procesal, se incorporó el procedimiento intermedio abreviado, mediante el cual las partes, en un escrito y de común acuerdo, harán saber al juez de control los hechos que van a llevar a debate, cuáles serán las figuras aplicables y las pruebas a utilizar. Todo esto deberá contar con la conformidad de la víctima. De esta manera, sin audiencia, el magistrado deberá homologar dicho acuerdo y dictar el auto de apertura, y de esta forma, habiendo acuerdo de las partes y de la víctima, se evita el dispendio jurisdiccional que implicaría llevar a un procedimiento que ya mencioné o ya detallé, que si bien es muy abreviado, sería en este caso innecesario y se aceleraría aún más el trámite de ese legajo en particular. Debemos advertir entonces que a partir de la implementación de la reforma desaparece la figura del presidente de audiencia, toda vez que sus funciones serán absorbidas por el juez de control. De esta manera, a las audiencias de juicio solamente llegarán las causas que inexorablemente van a ser debatidas, o inclusive aquellas causas donde se ha presentado un acuerdo de juicio abreviado y que la competencia material le corresponde al juez de audiencia en virtud del articulado que ha sido específicamente reformado a través de esta Ley 3192. Y como señalaba al principio, de esta manera se evita el dispendio jurisdiccional de llevar adelante una serie de actos procesales tendientes a la celebración de un juicio que luego se ve truncado por la presentación de acuerdos de juicio abreviados o de salidas alternativas de conflicto que sinceramente se notaba que repercutía negativamente en las agendas de las audiencias de juicio, toda vez que todas estas posibilidades deberán ser presentadas como última oportunidad ante el juez de control.